Hola a todos, soy ProleGlitch y traigo un nuevo vídeo para el canal. Como estáis viendo, hemos subido el pase de batalla completamente. Después de un par de días de pase de batalla, deciros que es una auténtica pasada. Vamos a subir el pase de batalla. Te voy a enseñar a cómo hacer rondas en automático y poder subir todas esas rondas, incluso el pase, todos los aumentos de Black Ops 7 Zombies. Deciros que bueno, vamos a poder hacer todo esto mientras que estamos durmiendo o simplemente trabajando. Como estáis viendo, estoy en una ronda 415, es una ronda muy alta y estoy totalmente en automático en AFK. Te voy a dejar con los dos vídeos que están funcionando perfectamente a día de hoy. O sea que no dudes en suscribirte y dejar tu like. De cómo estar en automático en AFK un montón de horas mientras que estamos trabajando o simplemente estamos durmiendo. Pero te voy a decir una cosa, este vídeo es largo, sí, pero viene totalmente explicado al detalle con todos los perks que debéis de llevar para que no os mate los osos, porque muchos me lo habéis pedido, pero me matan los osos, no aguanto, cómo es posible, cómo puedo hacerlo. Te voy a enseñar cómo llegar hasta aquí, cómo salir del mapa y cómo hacer rondas en automático las horas que queráis, las horas que veáis. Incluso podéis guardar la partida y volver a continuarla otro día cuando queráis. Y como he dicho, este vídeo es un vídeo explicativo también de cómo se va a salir del mapa, un vídeo tutorial. Fijaros bien, porque llevo ahí casi 15 horas jugando en AFK sin ser expulsado por inactividad, sin ningún problema y pasando las rondas en automático. Dicho eso, fijaros bien, porque ahora voy a guardar la partida y os voy a mostrar lo que son los resultados de la partida, por si queréis ver si os conviene o no os conviene jugar, porque he subido un nuevo pase de batalla de Black Ops 7 de Season Pass 2 casi por completo en una partida, ya que he conseguido, creo que fueron 74 o 75 fichas, y te quiero dejar el resultado para que veáis, aparte de todo el farmeo de chicles, de XP, de prestigio. Vamos a subir ilimitadamente, como estáis viendo, en Black Ops 7. Deciros que es una auténtica pasada, como estáis viendo. Bueno, te voy a dejar con el resultado, pero si quieres ir directamente a cuando salgo y cojo lo que es la vieja tesis y salgo del mapa, puedes ir directamente al minuto 4:50 y de esa manera vas a verlo como lo hago directamente. Pero te aconsejo que veas todo el vídeo para ver también los perks que yo llevo para estar perfectamente y matar en AFK. También me atrevo a decir que podéis conseguir el Dark Ops de esa ronda 999 que muchos me lo habéis pedido, que yo no sé si existe aún, la verdad, porque no lo he mirado aún, pero sí me habéis dicho que cómo puedo llegar a la ronda 999 y aquí lo tenéis. Es un glitch muy bueno, un vídeo explicativo al 100%, un video tutorial con todos los detalles. O sea que nada, recuerda, suscríbete al canal, eso es muy importante para mí, también que interactúes, que comentes y que por supuesto que le des un like, porque eso me ayuda muchísimo. Luego te voy a explicar al detalle cómo llegar a la zona y cómo está perfectamente, como habéis visto al principio del vídeo. Bueno, aquí atentos, porque ahora te voy a explicar lo que son los aumentos que debéis de llevar para poder estar totalmente en AFK. Vamos con energizante, que es el corre-corre, el estamina de toda la vida, y tenemos que tener el daño por caída libre por si acaso hacemos el glitch y caemos en un punto malo, como habéis visto. Luego la bebida de reanimación rápida simplemente es consumirla. Al tenerla vamos a generar salud más rápido. Luego tenéis el titán, el juggernaut de toda la vida, y tenemos reparación de tortuga en aumento mayor. Aquí tenéis los dos en aumento menor. Si no, le das al pause y lo vais poniendo como yo lo tengo aquí. Luego nos vamos a ir a otro que también es importante, bastante importante. Yo diría que es uno de los más importantes, ya que nos vamos a recuperar blindaje automáticamente. Como pone ahí, auto blindaje. Las placas de blindaje se aplican automáticamente a tu chaleco. Y luego llevamos en aumento menor esas dos. Alcance de cóndor, que recoge automáticamente, y luego llevamos, como habéis visto, la segunda. Luego tenemos aquí el Tefautuo, y de esta manera vamos a
a tenerlo perfectamente aquí porque nos va a recoger la chapa de blindaje, algunas bonificaciones, nos coge prácticamente todo. Si no lo tenéis claro, simplemente le echáis para atrás y lo vais pausando según la bebida. Ahora, fijaros bien porque guardé la partida. Antes que guardar la partida, lo que hice es cargarme 2 velos de éter. Lo que hago es cargar 2 velos de éter y os aconsejo que vosotros también lo hagáis porque no sé por qué, pero se queda guardado con el guardia frenético, aunque yo lo cambié al velo de éter. Pero es aconsejable que empecéis la partida guardada. Ya estáis viendo que estoy en una 342 porque guardé la partida para volver a continuarla. Y ahora vamos a salir perfectamente. Lo único que en este caso deberíais de tener el manto o velo de éter con un nivel 2 o con 2 cargas de velo. De esa manera vais a poder estar más fácil, más seguro. Yo lo digo porque al entrar en una ronda tan complicada como esta, prácticamente siempre nos deja con la vieja Tesi y podemos montarnos en la vieja Tesi y estar más seguros. Pero si en algún caso se rompe, podéis coger el velo de éter para poder reparar la vieja Tesi rápido antes de ser aniquilado por los zombies prácticamente. Fijaros bien porque esta es la zona, aquí donde está lo que es la gasolinera. Detrás nuestra tenemos la gasolinera y de esta manera vamos a coger y vamos a acelerar en esta rampa y al acelerar con el turbo vamos a aproximarnos al borde como habéis visto y tenemos que interactuar para salir del vehículo. Recordar llegar hasta este punto para estar seguros de los zombies y que no nos tiren carne, como algunos me decís, me tiran carne o simplemente me están golpeando. Si os golpean es porque debéis de hacerlo en modo estándar y en solo. De esa manera no vais a tener el parche de muro de muerte que tenemos cuando estamos por fuera del mapa y vamos muriendo poco a poco. Ahora quédate porque te voy a enseñar otra teoría o otra cosa que te puede pasar al intentar salir del mapa. Es decir, cuando vamos con la vieja Tesi, aceleramos, interactuamos para salir, podéis salir a la zona o podéis caer a esta zona. Fijaros bien aquí, os puede pasar eso, que lo podéis hacer a la primera, subiros así como yo, hacia la derecha, que ahí podíais estar intentando saltar o podéis caer como estáis viendo aquí. Deciros que bueno, ya una vez que vais pillando el truco lo vais haciendo muy fácil. Tenéis lo que son las dos maneras, como os estoy diciendo, una de ellas que os metéis aquí y tenéis que correr hasta llegar a esta zona justo que acabo de pasar, es la cabeza del dinosaurio, por decir así, donde están los huesos, donde está el fuego. A partir de ahí simplemente nos quedamos aquí, más o menos, y miramos un poco para atrás y vamos a ver la parte del cosmódromo. Bueno, como habéis visto, eso era un clip que tenía del vídeo anterior. Era por si acaso os pasa eso, para que sepáis dónde tenéis que llegar. Este es el punto de encuentro de los dos puntos que llegáis. Aquí tenéis que llegar más o menos siempre los dos. Es decir, tenéis que llegar hasta aquí cuando salgáis del mapa. Y una vez que estamos por aquí, hay varias opciones. Si tenéis el manto de éter o velo de éter, incluso una torreta, podéis subir encima de una torreta o tirar de velo de éter en dirección hacia este muro que tenemos ahí enfrente, para poder saltarlo, ya que es un poco difícil. Pero fijaros bien porque podemos hacer un simple salto pegando un poco el pie derecho en la parte derecha de la montaña. Hacemos un street jump, por decir así, y pegamos un saltito. También lo podéis hacer con el Dolphin Light. Fijaros aquí porque aquí os voy a pegar lo que es otro corto de otro vídeo, aunque deciros que bueno, activa la campanita y recuerda suscribirte al canal porque voy a estar en directo de cómo hacer todo esto al detalle. Algunos me lo pedís y ya sabéis que en los directos está todo al detalle. Ahora tenemos que saltar hacia esa zona y te voy a poner un clip que tenía también del vídeo anterior. Aunque recordar que estamos en el modo estándar en solo, es muy importante que sepáis eso. Ahora, fijaros ahí lo que ha pasado. Aquí tenemos que ver esta zona y tener un doble salto. Vamos a hacer un doble salto en la pared para poder subir aquí. Aquí, sin parar de andar, llegamos ahí y aquí podemos hacer, nos puede pasar esto o pegar un doble salto y subir más para arriba. Pero mi consejo es que bueno, que caigáis directamente aquí y aquí fijaros bien porque estamos dentro de un muro. Aunque no lo veáis bien, estamos dentro de este muro. Ahora aquí, fijaros bien porque tendremos varias opciones. Aquí hay un muro enfrente, entonces pegamos un doble salto y podemos caer a la parte de atrás. No os dejéis engañar, esta no es la zona en sí. Aquí se pueden trabajar muchas zonas, se está trabajando con ellas, pero te voy a enseñar directamente lo que es la zona de poder hacer AFK en rondas automáticas. Recuerda dejar tu like, que eso me ayuda muchísimo. Ahora fijaros bien, he bajado otra vez al muro ese y he seguido para adelante con mucho cuidado hasta llegar a este punto de la rejilla y ahí un doble salto. Como veis, vamos a subir en la parte derecha, aquí, esta parte de aquí que no es transparente pero es un techo, y ahora aquí vamos a pegar un doble salto. Fijaros bien porque es muy fácil de hacer. Una vez que ya sepáis más o menos el recorrido, porque hasta que lo averigüé yo me costó muchísimo, y aquí como estáis viendo tenemos la zona justamente marcando el tubo ese que me habéis visto ahí.
los zombies vais a notar cómo se van quedando todos los zombies en esta parte de aquí. Eso sí, pillar un punto exacto para no ser expulsados por inactividad, porque a veces se queda un cojo aquí arriba y no le damos porque está un poquito retirado. Es decir, tenéis que poner un punto exacto. Yo creo que justamente en el suelo donde estaba disparando va muy bien, ya que hace una explosiva y hace lo que es una explosión, y se queda la explosión muy céntrica a la parte de arriba donde están el spawn de los zombies. Fijaros bien, esta es la zona, podemos quedarnos disparando al suelo en AFK. Y recordar que para poder quedarse en AFK y tener este arma especial asombrosa y poder quedarse con munición infinita, debéis de cambiar en los ajustes del mando en combate y en comportamiento de disparo. De esa manera el comportamiento de disparo vais a dejarlo en mantener. De esa manera vamos a coger, y en mi caso yo tengo R1 para disparar y L1 para recoger ese explosivo. Y lo que hace es recoger la bala y explosionar. Ya sabéis que este arma especial, bueno, si no la conocéis, le pasa eso, ¿vale? Tiramos un tiro y recogemos el tiro, y a la que recogemos se explosiona. Entonces, lo que digo, presiono R1 y de seguido lo que hago es ponerle un papelito por el borde del botón que da lo que es una rajita, una ranura, y ahí lo que hago es presionar el R1 y le pongo el cartoncito o un papel de propaganda doblado para que el gatillo no se levante y no vuelva otra vez a levantarse. Entonces lo que hago es dejarlo presionado y de seguido hago la misma operación muy de seguido de R1, y en un segundo, en menos de un segundo, pulsamos al L1. De esa manera tenemos los dos botones pulsados y vamos a ponerle los dos cartoncitos a los dos botones. En este caso, si lo tenéis en los gatillos de abajo, L2 y R2, cambiarlos al R1 y L1. De esa manera vais a tener lo más fácil para poder quedaros en AFK con los gatillos pulsados con propaganda, ¿no? Por decir así. Recordad que yo estoy en PlayStation 5, esto funciona muy bien. Recordad también que te voy a dejar lo que es un vídeo con un comentario fijado, ¿vale? Con varios vídeos, un par de ellos. Yo creo que te voy a dejar uno cómo hacer AFK, lo que es en supervivencia, aunque bueno, la AFK ya sabéis que es complicado. Pero como estáis viendo, al final lo he conseguido en el modo estándar, en solitario, poder hacer rondas en automático. Recuerda que te voy a dejar el comentario fijado de cómo hacer AFK durante más de 20 y 30 horas en el modo dirigido, y también otro vídeo de cómo entrar en el modo cosmódromo, en el modo supervivencia, perdón, y cómo salir por fuera del mapa y coger munición infinita con vuestras armas y hacer las rondas que queráis siempre y cuando estéis jugando. Ahora aquí estáis viendo cómo este sí es para hacer AFK en rondas automáticas. Hola a todos, soy ProLeGlitch y traigo un nuevo vídeo para el canal, como estáis viendo, en el mapa nuevo de supervivencia de Marte de la última actualización de Black Ops 7 Zombies. Deciros que bueno, es una auténtica pasada, como no, la frasecita sí la voy a decir porque es verdad. Os voy a enseñar a cómo ser prácticamente invencibles y poder hacer una ronda 50 súper rápido y fácil de hacer con una estrategia y un glitch o un par de glitches acumulados también con una estrategia muy buena, como estáis viendo. Fijaros bien en la salud porque prácticamente no me baja, el blindaje no baja, estoy con la Recon en la mano y estoy prácticamente en AFK hasta que me quedo sin munición. Una vez que me quedo sin munición voy a por ella simplemente y vuelvo aquí otra vez. Vamos a jugar en lo que es el evento nuevo, como habéis visto ahí, de Marte de supervivencia, y le vamos a dar en solo. Una vez que le damos en solo vamos a salir aquí, y fijaros bien porque llevo el chicle de golosina asombrosa, que ya sabéis que es opcional. Pero antes que nada voy a coger potencia de la caja para que el arma ya salga potenciada. Ahora voy a coger golosina asombrosa, ya sabéis, y ahora voy a prepararme en repetición de tirada. Antes voy a matar unos zombies porque me he quedado sin dinero. Recuerda una cosa importante para mí que me ayuda muchísimo y es muy fácil para ti, es dejar un me gusta, un like y suscríbete si no lo estás aún. Fíjate bien lo que vas aquí, que sale un arma especial, va a salir un arma especial asombrosa y tenemos repetición de tirada. En este momento me salió mal, simplemente aquí lo que pasa es que yo no quería la Raygun, quería el arma especial del mapa de Astra Malarum, que creo que la podéis sacar aquí perfectamente. Pero como veis, tuve mala suerte, por decir así, y al final me volvió a dar otra vez la Raygun. Y deciros que bueno, al final la cogemos mejorada, esto es lógico, ya que tenemos potencia de caja, arma asombrosa, y luego lo de repetición de tirada la tenía para cambiar este arma por otra mejor, ¿no? Por decir así, otro arma especial. Ahora aquí, bueno, podéis coger un ventajadito o simplemente gaseosa, el de gaseosa, el chicle gaseosa, y empezar a comprar bebidas hasta poneros todas estos perks que yo llevo aquí. Os voy a explicar al detalle porque fijaros cómo tengo la salud
en verde también es porque voy poniendo algunos brotes tóxicos, y el brote tóxico hay una opción que dice que suelta unas frutas, esas frutas las podéis coger y os puede dar algo de salud. Deciros que es una auténtica pasada esto, pues yo lo voy a explicar bien al detalle, pero tenéis que ver bien el vídeo hasta el final para ver los perks. Fijaros dónde estoy. Aquí en esta posición es perfecta para poder hacer acumulaciones y para poder hacer ese pileo. ¿Por qué? Porque somos inmunes prácticamente al daño por Klaus. Ahora Klaus, cuando nos tira las bolas, aquí esas bolas de energía, las bolas van a caer al suelo y no nos van a afectar. Deciros que a veces, muy pocas veces, cuando no hay gravedad, por ejemplo, te tiran la bola y te la dejan muy pegada a los pies, y de esa manera sí te puede dar. Pero cuando hay gravedad, rebotan y se caen al suelo, y de esa manera podemos estar aquí perfectamente sin recibir daño, como ahora mismo acabáis de ver que Klaus ha salido, me ha tirado una de sus bolas de energía y está por ahí, no me ha hecho daño, lo tengo detrás. Incluso he estado con 4 Klaus, como estáis viendo ahora mismo, se están acumulando detrás mía. Prácticamente somos invencibles. Recuerda dejar un me gusta, recuerda dejar un like, porque este vídeo es muy bueno, es un glitch muy bueno, la verdad, porque se convierte en una estrategia, la verdad, también hay que decirlo. Pero esto tiene una combinación perfecta con los perks que yo llevo. Uno de los perks más importantes que vais a ver a continuación, os voy a dejar con lo que son los perks para que lo veáis. También hay que añadir que esto lo podéis hacer perfectamente con un amigo. Os podéis poner los dos aquí y vais a estar muchísimo más seguros, ya que vosotros dos lleváis una Raygun cada uno. Deciros también que os voy a dejar unos comentarios fijados con los vídeos, con los mejores trucos y glitches de Black Ops 7 que están funcionando perfectamente, como el glitch de AFK, cómo hacer rondas en automático. O sea que te dejaré, recordarlo, que te voy a dejar un comentario fijado con los mejores glitches que están funcionando a día de hoy prácticamente en todos los mapas. Ahora sí, mira bien esto, porque es una auténtica pasada. Tengo a Klaus, luego se me juntan varios Klaus enfrente mía, casi no recibo daño, pero mi consejo es que os deis la vuelta y le deis la espalda a Klaus y a todos los zombies. Fijaros bien aquí. Ahora os voy a enseñar lo que son los perks. Bueno, aquí atentos, porque ahora te voy a explicar lo que son los aumentos que debéis de llevar para poder estar totalmente en AFK. Vamos con energizante, que es el corre-corre, el estamina de toda la vida, y tenemos que tener el daño por caída libre por si acaso hacemos el glitch y caemos en un punto malo, como habéis visto. Luego la bebida de reanimación rápida simplemente es consumirla. Al tenerla vamos a generar salud más rápido. Luego tenéis el titán, el juggernaut de toda la vida, y tenemos reparación de tortuga en aumento mayor. Aquí tenéis los dos en aumento menor. Si no le das al pause y lo vais poniendo como yo lo tengo aquí. Luego nos vamos a ir a otro que también es importante, bastante importante. Yo diría que es uno de los más importantes, ya que nos vamos a recuperar blindaje automáticamente. Como pone ahí, auto blindaje. Las placas de blindaje se aplican automáticamente a tu chaleco. Y luego llevamos en aumento menor esas dos. Alcance de cóndor, que recoge automáticamente, y luego llevamos, como habéis visto, la segunda. Luego tenemos aquí el Tefautuo, y de esta manera vamos a tenerlo perfectamente aquí, porque digamos que ese Tefautuo o Tefauto, que no me sale el nombre bien, nos recoge todo el blindaje que tenemos alrededor, incluso la munición o todos los restos y objetos que nos va cogiendo el demonio. Ese es muy bueno también, aparte del carroñero, el del cuervo, y el Juggernaut con caparazón de tortuga. Ahora sí, ya te dejo con el vídeo. Míralo hasta el final si quieres ver también cómo me lo hago, las mejores zonas y algún secretito que te voy a enseñar al final del vídeo. Un saludo, gracias por tu like y por compartir.